Comienzo de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado sobre la palabra de la vida, y la vida se ha manifestado y hemos visto y atestiguamos y os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y hemos oído, también os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunidad con nosotros. Y nuestra comunidad es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que vuestra iglesia sea completa. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube las rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan la justicia y todos los pueblos contemplan tu gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y da alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Según la luz. Es Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena corrió y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía que esta celebración nos presenta la figura del discípulo amado, y una cosa que es necesario tener en cuenta es que se trata del discípulo amado, no del discípulo que ama. O sea, lo que se subraya en esta figura no es el hecho de que él es el que más ama a Jesús, sino el que es amado por Jesús. Y esto necesitamos entenderlo.
porque no se trata de una preferencia de parte de Jesús, como quien dice, este era el preferido, los demás valían menos. No, de lo que se trata es de hacer ver que este discípulo es el que responde con fe a la propuesta de Jesús, con una fe sin restricciones. Y por eso Él es el que experimenta de forma más intensa el don del Espíritu, el amor que procede de Jesús. Vamos a comenzar ahora la lectura de la primera carta de Juan, que se lee ahora en este tiempo de Navidad, y vamos a comprobar una cosa digamos, ahora estamos en un esquema inverso al del Adviento. En el Adviento escuchábamos primero la promesa con las palabras del profeta y luego el cumplimiento en el Evangelio. Ahora vamos a invertir las cosas, porque ahora Jesús, el prometido, el que cumplió las promesas, está aquí. Y entonces es Él quien renueva la promesa del Padre, pero la renueva ya como promesa cumplida. Y al mismo tiempo, esa promesa se va a realizar ya en sus discípulos. Por eso, ahora les digo, invertimos el esquema. En la primera lectura encontramos el cumplimiento de la promesa que está en el Evangelio. La promesa sigue siendo la misma, libertad y vida. Pero ahora nos damos cuenta que esto tiene un alcance mucho mayor que el que había previsto Abraham. El Evangelio comienza haciéndonos ver que María Magdalena, a pesar de que Jesús había resucitado, seguía dominada por la idea de la muerte. Porque para ella la promesa de vida se frustró con la crucifixión de Jesús. Según ella, Dios no le cumplió la promesa a Jesús porque se dejó matar. Así que María Magdalena está como dominada por la tristeza y la frustración. Pero esa tristeza y esa frustración suya, que hoy podríamos comparar con una depresión, la depresión que se siente frente a un ser querido difunto, esa tristeza y esa frustración obedecen a un hecho que el evangelista lo señala: la tiniebla. La tiniebla consiste en esa ideología embustera, esa mentalidad falsa que la hace pensar que la muerte es algo definitivo e inapelable. Por eso María propaga la idea de que Jesús es un cadáver, y además un cadáver que fue robado. Los discípulos llegan y encuentran lo que ella había dicho, pero de otra manera. En la tumba no hay indicios de despojo ni de violencia. Los lienzos están arreglados, como quien se levanta de la cama y la arregla. Solo hay un detalle: el sudario con el que le cubrieron la cara, que ese es el detalle que observa el discípulo amado. El sudario está enrollado hacia
determinado lugar. Lugar en el Evangelio de Juan, sobre todo, se dice del templo. Los judíos desde antiguo denominaban al templo como el lugar santo. Así que al designar el sudario como enrollado en determinado lugar, está dando a entender que la muerte que decretaron contra Jesús se volvió contra quienes la decretaron. La institución que en nombre de Dios hizo condenar a muerte a Jesús es la institución que ha decretado su propia muerte. Ya quedó sin sentido porque era la institución que debía haber acogido al Mesías y debía haberle abierto espacio. Lo que hizo fue no reconocerlo y sacarlo de en medio. Entonces, ahora comprende el discípulo que la promesa sí se ha cumplido, pero de una manera inesperada. Ellos no se imaginaban que la promesa iba a ser una vida después de la muerte. Ellos se imaginaban que la promesa consistía en una vida prolongada hasta una ancianidad bien larga, de manera que quedara constancia de que la persona había sido bendecida por Dios con una larga vida. Pero ahora el discípulo amado vio y creyó. Queda pendiente la liberación de María Magdalena. Eso ya no lo vamos a ver ahora en Navidad, pero es el hecho de que Dios cumple su promesa de libertad y de vida en Jesús, pero ahora por Jesús nos hace esa promesa a sus discípulos. Y eso es lo que nos dice la carta. Todo lo que nosotros hemos vivido se los anunciamos a ustedes. La vida se ha manifestado y hemos visto y atestiguamos y les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. Nosotros los cristianos somos ahora depositarios de la promesa y al mismo tiempo testigos de la promesa. Por eso dice él: lo que hemos visto y oído, también se lo anunciamos a ustedes para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, y les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa. Es que nosotros somos los encargados de certificar que Dios ha cumplido su promesa y que la ha cumplido de manera asombrosa, porque en vez de una larga vida de 100 años, pongamos, lo que Dios nos cumple es una promesa de vida eterna. Y por supuesto, todavía esto queda abierto a una explicitación mayor del cumplimiento de la promesa. Cuando Jesús dice que la promesa del Padre es el Espíritu Santo, nos lleva hasta el clímax para comprender en toda su más profunda dimensión el contenido de esta promesa. Es el don que Dios nos hace de sí mismo, el Espíritu de Dios. Dios nos da su Espíritu
con Él nos da su libertad soberana, nos hace libres como Él y al mismo tiempo nos da su propia vida y nos hace eternos como Él. Ese es el cumplimiento de la promesa que Dios hace en Jesús y que por Jesús nos hace a nosotros, y nosotros ya hemos recibido esa promesa y somos sus depositarios, pero no depositarios avaros, sino depositarios generosos. Nosotros sentimos lo que dice allí en la primera carta, el impulso de dar a conocer lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado con nuestras manos, dárselo a conocer a los demás, para que los demás también lo acojan y entonces la alegría sea mayor.